Hacemos por el principio. Hay que conocer a los culpables. Y aunque les separa un siglo de avances científicos, vais a ver que las similitudes y sobre todo las diferencias entre estos dos virus son la clave para entender todo lo que vino después. Fijaos en esto porque es muy curioso. A pesar de ser virus distintos, el H1N1 y el SARS-CoV-2, las dos pandemias empezaron de una forma muy parecida, con síntomas que cualquiera podría confundir con un simple resfriado. Ahora bien, las diferencias son cruciales. La de 1918 apareció en Estados Unidos, la COVID en China. Y un detalle fundamental, la COVID-19 se identificó claramente como una zoonosis, un salto de animales a humanos, algo que en 1918 con los medios de la época fue imposible de determinar. Dejemos los virus por un momento y hablemos de las personas, porque al final del día el impacto real de una pandemia se mide en vidas humanas. Y es justo aquí donde las dos historias se separan de una forma dramática, y en el caso de 1918 bastante aterradora. A ver, normalmente la gripe sigue un patrón predecible, una curva en forma de U. Ataca a los más débiles en los extremos de la vida, niños muy pequeños y ancianos. Pero la de 1918 rompió todas las reglas. Dibujó una V. ¿Y qué significa ese pico de en medio? Pues significaba que estaba matando a gente joven y sana, a personas de entre 20 y 40 años, en la flor de la vida. De repente la pregunta era, ¿por qué se están muriendo los más fuertes? Y esta gráfica lo deja clarísimo. Mirad la barra de 1918. El pico está justo en los adultos jóvenes. Un mazazo para la fuerza laboral y para la sociedad en general. En cambio, la COVID-19, como vemos en la otra barra, siguió un patrón, digamos, más conocido. Se cebó con la gente mayor y con quienes ya tenían otras patologías. Esta diferencia en el perfil de las víctimas lo cambió absolutamente todo en la respuesta de cada época. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la catástrofe de 1918, quedémonos con esta cifra. Entre 50 y 100 millones de muertos, en solo 2 años. Eso es entre el 3 y el 6% de toda la población del planeta. Murió más gente por la gripe que en los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Es una cifra que cuesta hasta procesarla. Vale, y ante una amenaza de esta magnitud, ¿qué se hizo? ¿Cómo se respondió? Pues aquí es donde la historia empieza a tener unas rimas que de verdad asustan un poco. Vamos a ver cómo se luchó en esa guerra invisible, antes y ahora. Si echamos un vistazo a las medidas de salud pública, la lista es que parece un calco. Aislamiento de los enfermos, cierre de colegios y teatros, mascarillas, lavarse las manos. ¿Nos suena de algo? Es prácticamente idéntica a la lista de 2020. Parece que las herramientas básicas para frenar un virus respiratorio, en 100 años, no han cambiado tanto. La estrategia de fondo es la misma, evitar el contacto. Y esta es la idea clave. Aunque hoy tengamos secuenciación genética en tiempo real y nos comuniquemos al instante por todo el mundo, a la hora de la verdad, las medidas de contención a nivel comunitario se basan exactamente en los mismos principios que hace un siglo. Es toda una lección de humildad, ¿eh? La tecnología tiene sus límites frente a la biología de un virus. Pero ojo, si nos vamos al arsenal médico, la cosa cambia radicalmente. Aquí la diferencia es abismal. En 1918 iban a ciegas, literalmente. No sabían que la causa era un virus. Muchos pensaban que era una bacteria. No había vacunas, ni antivirales, nada. El tratamiento era aspirina y poco más. Y ahora saltamos a 2020. En cuestión de semanas teníamos el genoma del virus y en menos de un año varias vacunas eficaces. Esto sí que es un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero el eco de la historia no se queda solo en la ciencia o en la medicina, se extiende por toda la sociedad, por la política, por la forma en que nos informamos. Los desafíos a los que nos enfrentamos en estos campos también tienen un precedente muy claro. En 1918, el gran problema fue la falta de información. Estaban en plena Primera Guerra Mundial y la censura militar silenció la pandemia para no bajar la moral de la tropa ni de la población. De hecho, se le acabó llamando gripe española, precisamente porque España, como país neutral, era de los pocos que informaba abiertamente sobre la enfermedad. En 2020 el problema fue justo el contrario, la desinfodemia, una avalancha, un tsunami de información, mucha de ella falsa o malintencionada, que generó una confusión y una desconfianza enormes. 2 épocas, 2 problemas opuestos, pero con el mismo resultado, una ciudadanía totalmente desorientada. Y si hablamos de los desafíos políticos, es que parece que estamos leyendo un guión repetido. Que si se cuestiona la credibilidad de los científicos, que si las decisiones se toman más por política que por criterios técnicos, que si los líderes dan mensajes contradictorios que confunden a todo el mundo. Estos problemas no son nuevos. Demuestran que cuando una crisis aprieta, nuestros sistemas políticos y sociales tienden a romperse por las mismas costuras, una y otra vez.
Esta cita nos lleva a un concepto que es absolutamente vital: el ciclo de pánico y olvido. Funciona así. Mientras dura la crisis, entramos en pánico. Se movilizan recursos, se promete que nunca más nos volverá a pasar. Pero en cuanto a la crisis amaina, nos olvidamos. La financiación para la preparación se recorta, las lecciones aprendidas se quedan en un cajón. Hasta la próxima vez. Romper este ciclo es seguramente el mayor reto que tenemos por delante. Y a nivel económico y social, los paralelismos vuelven a aparecer. Ambas pandemias hundieron el PIB mundial. Los mecanismos fueron distintos, eso sí. En 1918 la gente moría, lo que generó escasez de trabajadores. En 2020 fueron los confinamientos los que pararon la economía. Pero el resultado final, el golpe social, fue muy parecido. Un aumento del paro, de la pobreza y de la desigualdad que, como siempre, se cebó con los más vulnerables. Y todo este viaje por el tiempo nos trae a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos aprendido realmente? ¿Cómo podemos usar este espejo de la historia para estar mejor preparados la próxima vez? Porque habrá una próxima vez. Pues las lecciones parecen bastante claras. Primero, hay que institucionalizar la memoria. No podemos permitirnos el lujo de olvidar. Segundo, la comunicación es clave. Un liderazgo que hable claro, con empatía, genera la confianza que se necesita para que las medidas funcionen. Y tercero, y quizá lo más importante, esto es global. Ningún país está a salvo hasta que todos lo estemos. Y eso exige una cooperación internacional de verdad, no solo de palabra. En resumen, y esta es la idea central de todo este análisis, mirar a 1918 no es